Señor esté de mi dolor y en gozo eterno se transformó. Ningún camino quiero andar si tú a mi lado no vas a estar. Hoy yo dependo de ti, Señor, de tu amor y tu protección. Apasionado estoy solo por ti, Señor, me has revelado tu gracia y tu perdón. Como niño seré, de ti yo quiero aprender, tu sencillez y grandeza quiero beber. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Cada día damos gracias a Dios. Es una grande bendición poder compartir la palabra de Dios y ir conociendo juntos cada vez más acerca de lo que dice el Señor y de todo aquello que desconocemos, pero que gracias a Dios, pues Él nos muestra, nos revela a través de su palabra y nosotros podemos compartirlo, ¿verdad? Y bueno, estamos en una semana aprendiendo nuevas cosas, aquello que pues está en la Escritura desde el principio hasta el fin, y nosotros debemos de saberlo, aprenderlo, para que entonces hagamos todo lo que bien conviene. Bueno, y hoy tenemos un tema que se llama el árbol. Bueno, y es que muchas veces al hablar del árbol, pues rápidamente pensamos en ese árbol de lo que tradicionalmente nos han enseñado, que el árbol del pecado, la manzana que se comió Adán, etcétera. Pero quisiéramos ver un poco más acerca de este tema y hablar acerca del árbol, no justamente de este, pero sí de un árbol en particular que nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, vayamos a la Escritura como siempre, que es de donde nosotros podemos sacar las verdades y tener el conocimiento del Señor. Dice Génesis 2, 8 al 9, en Dios habla hoy. Al principio, vamos hasta Génesis. Dice, Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. También hizo crecer toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, esta narrativa de la palabra nos dice que bueno, el Señor formó ese lugar que conocemos de alguna forma, el Edén, ese jardín, ese huerto, y ahí puso al hombre que formó, ese Adán, hombre, y bueno, también hizo que creciera todo tipo de árbol y que diera un buen fruto, bueno para comer. Pero dice esta palabra, en medio de ese jardín, de ese huerto, Dios también puso dos árboles en particular que menciona aquí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí los puso el Señor, los puso ahí sin, dentro de toda su creación, dentro de todo lo que Él hizo, puso en particular, se menciona estos dos árboles, otros, no sé cuáles, pero sí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esos árboles? Dice Génesis 2, 15 al 17, la Nueva Versión Internacional. El Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le mandó, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fue lo que le mandó el Señor, lo puso. Dice que entonces tomó el Señor a ese hombre que había creado, ese Adán, fue y lo puso en ese jardín, en ese Edén, donde ya estaban todos los árboles que eran buenos para comer, y también estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el Señor lo puso ahí para que cultivara, cuidara ese jardín, ese huerto, y le dio una indicación puntual.
puedes comer de todos los árboles que hay aquí, de todos los frutos puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Con esto quiere decir que de todos los árboles que hay, dos que son los que menciona puntualmente la palabra, dice que estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor le dijo claramente, no comas de él, porque este produce muerte. Pero nunca le dijo, no comas del árbol de la vida. Y ese árbol estaba ahí con un propósito, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal estaba ahí para que el hombre fuera obediente a Dios, mostrara su obediencia a Dios. Y también estaba el árbol de la vida ahí, del cual el Señor no explícitamente le dice, come de él, pero sí le dice, de todo árbol podrás comer menos de este de él. ¿Y qué sabemos la historia? Eva es engañada por la serpiente, le dice que coma de este árbol, le engaña, ella come del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo da también a comer a Adán, Adán come de ese árbol, se les abren los ojos, se ven desnudos porque ahora ya saben el bien y el mal. ¿Problema de conocer el bien y el mal? Pues el problema de conocer el bien y el mal es que cuando tú haces las cosas y no sabes si está bien o está mal, tú estás haciendo lo correcto. Si es algo que no está bien, pues tú no lo hiciste con mala intención. No hay maldad en ti, no lo puedes hacer con mala intención, sino lo haces de manera correcta. Me refiero a que lo haces de manera sincera, lo haces de buena manera, de buena forma, aunque la situación pudiera no ser exactamente lo mejor, pero entonces tú siempre harías lo correcto porque lo estás haciendo de buena forma, de buena manera. No, ya sabiendo el mal, pues lo haces ya de mala manera, ya lo haces con maldad, porque ya sabes lo que es bueno y es malo, y entonces ahora sí se te tiene que hacer un juicio porque lo sabes, ¿no? Por decirlo así. Cuando tenemos niños chiquitos, estoy hablando de niños que empiezan a caminar, que todavía no tienen o no les hemos enseñado qué está bien, qué está mal, qué pueden hacer, qué no. Y ese niño toma un vaso y lo avienta y se rompe, híjole, pues sí, nos molesta, pero no puedes regañar al niño, mucho menos puedes llegar a darle una corrección de pegarle, porque el niño ni siquiera sabe qué hizo, ¿no? Estoy hablando de un niño en esa situación, no sabe qué hizo, no conoce lo que es bueno y es malo. Lo que tienes que hacer es empezarlo a educar a que no lo haga, ¿sí? Pero ya un niño de 2 años, que ya habla, ya se mueve, ya camina, y hace un berrinche y toma un vaso y lo avienta, entonces sí tienes que corregirlo, porque él ya de alguna manera debe saber que eso no es correcto, no es bueno, y lo está haciendo de mala manera, ¿no? En este caso, pues a nosotros ya adultos, ya que conocemos tanto bien y tanto mal, pues se nos hace medio, no imposible, sino se nos hace muy difícil, pues saber la condición de Adán y de Eva sin conocer el bien y el mal y actuar siempre de una buena manera, de manera correcta, porque no lo hacen de mala manera, con maldad. Y ahí pues se perdió esa situación, ¿no? Ahora el hombre sabe lo que es bueno, lo que es malo, por consiguiente sabe lo que es desobedecer a Dios y la maldad, y lo va a empezar a hacer. Bueno, Génesis 3 del 22 al 24, la Reina Valera contemporánea dice, el Señor dijo, ahora el hombre es como nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que gira hacia todos lados
para cerrar el camino al árbol de la vida. Entonces el Señor se da cuenta de que, bueno, el hombre ahora es como Dios, no es Dios, sino es como Dios sabiendo el bien y el mal. Y bueno, ahora que tiene esa condición donde ya pues el mal va a actuar en él con conocimiento, porque mucha gente sabiendo el mal lo hace, con conocimiento actuamos de esa manera, de esa mala manera y forma. Dice el Señor, ahora no vaya este hombre, ahora sí extender su mano y vaya a tomar del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Viva en esa condición que tiene ahora, en esa humanidad caída, en esa forma mala, la mujer que es engañada y el hombre que es tentado y que también caen ambos. Dice, no vayan ahora a ser ellos eternos con esa condición. Así que dice el Señor que toma al hombre, toma igual a su mujer Eva, los toma a los dos, los echa fuera del Edén, los pone afuera y les dice, ahora cultiven la tierra de afuera, ya no entran al Edén, ya no van a entrar. Y dice esta palabra, entonces el Señor pone unos querubines, personajes sobrehumanos, por llamarles de alguna forma, estos ángeles querubines, y una espada que gira y está, dice, de fuego, que está ahí guardando el camino al árbol de la vida. Nadie tiene acceso a él. Nadie puede acceder a él ahora porque el hombre en la condición que tiene no puede ser eterno, porque sería la situación no tanto del hombre, sino la maldad del hombre sería eterna. Y en eso no está de acuerdo Dios. No está de acuerdo que la maldad del hombre sea eterna. Bueno, se nos cerró el camino, ya no podemos llegar a él, ya el Señor dijo el hombre no nunca coma, ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño, nadie, ningún ser humano, porque tienen ahora el conocimiento del bien y del mal, y el mal puede que sea eterno en ellos. Pero bueno, seguimos leyendo la escritura, te digo que estos temas, a lo mejor tú nunca has oído del árbol de la vida, no te han hablado de él, porque igual que muchas otras cosas las tienen escondidas, no las conocen, no las quieren dar a conocer, pues toda su enseñanza podría caerse, pero bueno, ahí está escrito y ahí aparece. Ahora de Génesis nos vamos a ir hasta Apocalipsis para que veamos que esto que el Señor habla, lo habla desde el principio y lo sigue manejando al final. ¿Qué pasa con el árbol de la vida? Dice Apocalipsis 22 del 1 al 2 de Palabra de Dios para Todos. Luego el ángel, recordemos que esta es una visión de esta visión que tiene Juan el apóstol, hace el libro de Apocalipsis, lo escribe y dice, luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Corría en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. Al final encontramos que Juan ve este árbol, ve el árbol de la vida. Dice él, veo que sale un río de agua de vida, el cual pues está fluyendo del trono de Dios y del Cordero, y este río viene por la avenida de la ciudad, y también veo que a las orillas del río está el árbol de la vida. Dice, y este árbol da su fruto, no ha dejado de dar su fruto, dice, lo da, cada mes da su fruto, o sea, da 12 frutos al año, cada mes, dice, y sus hojas sirven para sanar. Aquí aparece este árbol de la vida, está dentro de la ciudad de Dios, está ahora donde Dios está, ahí aparece el árbol de la vida. Y qué bendición, porque entonces si está ahí, quiere decir que ya hay acceso a él, ya podemos entrar a este árbol de la vida que Dios había puesto en el Edén, esperando que el hombre, en obediencia de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues comiera así del árbol de la vida y fuera eterno, pero sin conocer
la maldad, ni lo bueno ni lo malo, sino mantenerse en esa condición que nosotros le llamamos de inocencia, ¿no? Sin maldad. Pero bueno, aquí aparece otra vez en Apocalipsis el árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22 del 12 al 14, la nueva traducción viviente. Yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. Se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Oh, aquí entonces empieza a abrirse todavía más la oportunidad y la bendición de Dios. Dice esta palabra, he aquí yo vengo pronto. Está hablando Jesús, el Cordero de Dios, quien regresa ya no como un cordero, lo veremos en otro tema, sino ya regresa como el león. Y dice, aquí yo vengo pronto y traigo para conmigo la recompensa a cada uno. Voy a pagarle a cada uno según sus obras, ¿no? Y él entonces dice, aquí yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eh, aquí estoy, soy el principio y el fin. Y dice él, bienaventurados son los que lavan sus vestidos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues se refiere a bienaventurados aquellos que se les han perdonado sus pecados, han lavado sus vestidos. Lo han hecho lavándolos y bueno, sonaría de manera literal, pues absurdo, pero dice él, ¿de qué forma lavan sus vestidos? Pues los lavan en la sangre del Cordero. O sea, hacen válida la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz, que derramó su sangre en pago por nuestros pecados, lo hacen válido y con ello lavan sus vestidos, para que sus vestidos estén limpios sin pecado. A eso se refiere esta palabra. Bienaventurados los que lavan sus vestidos. ¿Por qué? Dice, porque ellos podrán entrar a la ciudad, a esta ciudad que está describiendo la palabra, la Jerusalén celestial. Dice, ellos podrán entrar por las puertas de la ciudad y podrán comer del árbol de la vida. ¡Qué bendición! Que porque el árbol de la vida, su fruto es vida y es vida eterna. Por eso el Señor al principio decía, no sea que ahora este hombre caído, este Adán, extienda su mano, tome del fruto del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y esta es la parte hermosa de todo el plan de Dios. Dios puso en ese huerto ese árbol de la vida para que el hombre, Adán, alcanzara a comer de él antes que comía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero pues el enemigo se metió, la serpiente vino, engañó a Eva. Eva le creyó, fue engañada, le creyó y tomó, comió y le dio a Adán. Y entonces pues se perdió la situación. El Señor guardó ese árbol de la vida para que nadie tuviera acceso a él, pues todos los hombres, todas las mujeres, niños, jóvenes, pues hemos pecado y mantenemos esa condición de saber el bien y el mal, por lo tanto podemos hacer el mal y el mal sería para siempre. El Señor le tiene un tiempo al mal y una vez que llegue este tiempo, dice la palabra, dice el Señor, bienaventurados, benditos son los que lavan sus vestiduras, los que entran con vestiduras blancas, sin pecados. Y esto no por ellos, sino por la sangre del Cordero, por la obra de Cristo Jesús. Dice, bienaventurados son porque ellos entrarán por las calles, se les abrirán las puertas de la ciudad y entrarán a ella, dice la Escritura, y podrán comer del árbol de la vida. Eso quiere decir lo que el Señor nos ha prometido, salvación y vida eterna, cuando todos aquellos que han creído en Cristo entren a esta ciudad por las puertas, podrán y tendrán acceso, llegarán y podrán comer de ese árbol de la vida y entonces sí vivir para siempre, vida eterna.
Suena así medio tremendo, yo también lo sé, parece película, con todo parece, pero está en la escritura y es algo que deberíamos todos de saber. Tengo que tener acceso por lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero, por hacer efectivo vivir bajo su señorío, que Él tomó mi lugar en la cruz y ahora puedo vivir, por lo tanto puedo acceder, entrar a la ciudad celestial y tomar del árbol de la vida el fruto de vida, comerlo y vivir para siempre. Solamente los que lavan sus vestiduras, solamente los que toman al Señor como su Salvador. Sigue diciendo la escritura en Apocalipsis 22, 19 al 21, en la Reina Valera contemporánea. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, y de lo que está descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. ¿Sí? Dice la Escritura, termina el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina diciendo, y quien le quite parte, quien modifique, quien maneje a su conveniencia, el que haga cualquier cosa para desviar el mensaje de este libro, le quite este libro profético, dice, a quien haga eso, Dios también le quitará su parte del fruto del árbol de la vida. No podrá comer del árbol de la vida porque sería una maldad tan grande engañar a los hombres, decirles cosas que no son, ocultarles cosas que son, y entonces no podrán ese tipo de personas comer, tener parte del árbol de la vida. Así que dice, ciertamente el que da testimonio de estos, dice, vengo en pronto, ven Señor Jesús, para confirmarnos que es el mismo Señor Jesús, quien vino a esta tierra como hombre, vivió como hombre, se sujetó como hombre, no pecó, cumplió su propósito, hizo todo lo que el Padre le mandó, luego fue enjuiciado de manera injusta, lo hemos visto, fue azotado, fue maltratado terriblemente y después de eso fue condenado a la muerte de cruz, donde pagó con su vida, con su sangre, por nuestras transgresiones y pecados, en lugar nuestro, para nosotros ser libres, ser lavados por la sangre del Cordero, tener vestiduras blancas, al tener de parte del Padre Celestial el perdón de nuestros pecados, ser adoptados hijos y acceder a esa vida que resucitó a Jesús al tercer día, la vida indestructible de Dios, vida eterna, y llegar así a la santa ciudad y poder tomar del fruto del árbol de la vida, comerlo y vivir para siempre. Vida eterna. Ese es el plan de Dios. Que tú y yo alcancemos a llegar a ese lugar felices, contentos, grandemente bendecidos y tomemos ese fruto, lo comamos y vivamos para siempre. De nosotros no decir la verdad, no enseñar esto a los hombres, quitarle a este testimonio de este libro profético, pues sería también prácticamente decirle al Señor, no queremos del árbol de la vida, pues dice Dios también les quitará su parte del árbol de la vida. Así que pues hay tantas cosas que hay que conocer. Tenemos un Dios y Padre que todo el mundo dice conocer o tenerlo, pero no, nos damos cuenta al ver este tipo de videos que hay cosas que para muchos son totalmente desconocidas, no las sabemos ni imaginar, no las sabemos ni pensar porque no tenemos idea de lo que Dios ha hecho, por lo tanto necesitamos venir a la palabra y conocer de Él. ¿Sí? Así que pues oremos, demos gracias al Señor porque nos está abriendo su palabra y nos está mostrando cosas nuevas y maravillosas. Si tú ya sabías del árbol de la vida y te has guardado para llegar en aquel día y comer de él, esa será
tu mejor comida, mi mejor comida, que vamos a tener lo mejor, a donde estoy llevando a mi familia es a llegar ese día y poder tomar del fruto del árbol de la vida, comer de él y vivir para siempre. Ya no bajo la condición de maldad de todos los hombres, sino bajo nuestra voluntaria aceptación en obediencia al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Así que demos gracias. Y si no lo sabías, pues ya tienes un motivo más para preguntarte por qué no has leído la Biblia y necesitas leerla. Amén, oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Tienes un plan eterno de salvación con el hombre. Tremendo, Señor, has hecho tantas cosas que desconocemos, pero están ahí para nosotros, para los que creemos, para los que te buscamos, te amamos. Y tú nos abres, Señor, tu palabra y nos muestras cosas grandes y maravillosas. Señor, antes yo desconocía totalmente que hay un árbol de la vida, Señor, por lo cual pues nunca en mi ser tenía la intención de comer de él, Señor, y vivir para siempre. Yo te doy gracias porque en Cristo Jesús has guardado ese árbol de la vida para los tuyos, los que te obedecen, los que te buscan, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, Señor. Yo te agradezco, Cristo Jesús, que hayas limpiado mis vestiduras, dándome tu perdón, tu salvación, para poderme presentar delante del Padre Celestial y que Él me dé acceso a comer del árbol de la vida, Señor, de ese fruto que da vida para siempre. Gracias. Yo te pido porque hay mucha gente, como yo lo estaba, engañado a medias verdades y muchas mentiras, Señor, que desconocen todo esto, Señor, que tú nos muestras del árbol de la vida. Te pido, Señor, que traigas luz a sus vidas, la luz de Cristo Jesús les alumbre sus corazones y ellos, Señor, puedan de hoy y en adelante estar buscando llegar a aquel día para también tener parte del fruto del árbol de la vida. La única manera de hacerlo, Señor, es emblanqueciendo nuestras vestiduras, Señor, y esto en la sangre de Cristo, viviendo bajo su señorío. Así que, Padre, yo te pido y le pido a todos los que nos están oyendo que hagan esta oración pidiéndole al Padre esa grande bendición. Señor, mi Dios, desconozco muchas cosas que tú has hecho, no te conozco, pero quiero hoy, Señor, entregar mi vida a ti y tener, Señor, parte del árbol de la vida que está en Jesucristo, Señor y Salvador. Yo te pido, Padre, que pueda yo aceptar vivir bajo el señorío de Cristo Jesús, Él sea mi Señor y amo, y Él limpie mis vestiduras, Señor, para estar delante de ti y que tú me permitas, Señor, entrar a tu ciudad y poder comer del árbol de la vida. Y no solamente yo, Señor, sino ese día también estar acompañado, Señor, de muchos de los que conozco, familiares, amigos, conocidos, sobre todo, Señor, de mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre, mis hermanos, Señor, de todos ellos ahí los quiero ver para comer juntos del árbol de la vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bendito Dios. Así que el Señor creó todos los árboles para que pudiéramos comer de ellos sin ningún problema. Todo árbol que da buen fruto. Y también puso 2 árboles ahí, el árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual a nosotros nos da la oportunidad de mostrarle obediencia al Señor, obediencia al Padre, para llegar a ser sus hijos, y el árbol de la vida, el árbol que da vida para siempre. Y ahora, como Él nos ama, no ha quitado ese árbol de la vida, sino que lo ha guardado para todos aquellos que aceptamos el amor del Padre en el nombre de Jesús. Así que pásate un excelente día, ten grande bendición del Señor y busca con mucho anhelo vivir bajo el señorío de Cristo para tener parte del fruto del árbol de la vida, que lo comas tú, los tuyos, y vivan para siempre en paz
en armonía y en el amor del Padre Celestial. Así que les mandamos, como siempre, muchas bendiciones. Pasen buen día en el nombre de Jesús. Amén. Con alegría quiero cantar un canto nuevo a ti elevar. Te enseñoreaste de mi dolor y en gozo eterno se transformó. Ningún camino quiero andar si tú a mi lado no vas a estar. Hoy yo dependo de ti, Señor, de tu amor y tu protección. Apasionado estoy solo por ti, Señor. Me has revelado tu gracia y tu perdón. Como un niño seré, de ti yo quiero aprender tu sencillez y grandeza.